Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy futuro R1 de Neuro y vamos a ver una clase de diagnóstico diferencial de los Parkinsonismos Plus, tema que es muy rentable, muy importante y todos los años, hacedme caso que hay una pregunta de alguna patología de las que vamos a ver aquí. Fijaos, ¿qué es un síndrome de Parkinson? ¿Cómo cursa el síndrome de Parkinson? Pues primero, con temblor. ¿Temblor cómo? ¿De acción? No, eso es del temblor esencial, temblor de reposo, que sobre todo se acentúa cuando estamos muy concentrados. Después podemos tener rigidez, rigidez extrapiramidal, es decir, en rueda dentada, no en navaja suiza espástica, característica pues de una afectación cortical de primera motoneurona, no, tenemos rigidez en rueda dentada, sí, extrapiramidal. Por otro lado tenemos bradicinesia o acinesia, es decir, lentitud, tanto en la forma de pensar, al andar, al escribir, escribimos con una letra pequeña, micrografía. Este quizás sea el síntoma más incapacitante, sí, dentro de lo que es el síndrome de Parkinson. Y fijaos también, alteraciones de la postura y de la marcha, sí, incluso con caídas. Y vamos a tener una quinta que lo definiremos después en la enfermedad de Parkinson, que es la respuesta a levodopa tras un año de tratamiento. Bien, el síndrome de Parkinson, ¿qué patologías pueden cursar? Bueno, pues las enfermedades primarias o idiopáticas, que son las que nos centraremos en esta clase, y de forma secundaria, pues enfermedades de depósito, enfermedades metabólicas, lo que queráis. Pero lo que os quiero recalcar, simplemente para que os acordéis, son los fármacos, sí, sobre todo los antisicóticos como los de primera generación, haloperidol, levomepromacina, también los antieméticos como el primperan, sí, la metoclopramida, y los antagonistas del calcio, sí, como la flunaricina, que se usaba, si lo recordáis, en la profilaxis de la migraña. Era uno de los tratamientos que usaba la profilaxis de la migraña. Los parkinsonismos primarios, veis que los dividimos entre la enfermedad de Parkinson, que es con quien tenemos que hacer diagnóstico diferencial, con el resto de parkinsonismos. La atrofia multisistémica, la PSP, la demencia con cuerpos de Levy y la degeneración corticobasal. Es decir, todas estas enfermedades van a cursar con síndrome de Parkinson. Y la enfermedad de Parkinson, vamos a lo más importante, y es que el diagnóstico es clínico, no es por técnicas de imagen. Aunque haya muchas técnicas de imagen, sí que es verdad que cada vez se usan más, SPECT y todo esto, pero se usarían en el caso de que nos plantease alguna duda, de que después de un año de tratamiento el paciente no vaya bien o pensemos en otra patología. Pero para el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, el diagnóstico es clínico, lo hace un neurólogo, ¿sí? Y fijaos, el temblor, la rigidez y la bradicinesia, que son tres de estas cuatro que veíamos al principio, es unilateral de comienzo, después se puede bilateralizar, pero si tenemos un comienzo bilateral en el temblor o la rigidez o la bradicinesia, ¿en qué pensaremos? Pues en fármacos o en un parkinsonismo plus. Y fijaos, las alteraciones de la marcha y la postura no son de inicio en el Parkinson, sí que acaban sucediendo, pero no son de inicio. Y esto es muy importante para distinguirlo también de una PSP o de cualquier otra patología. Y la quinta que os decía, buena respuesta tras un año de tratamiento con levodopa. Si no pasa esto, dudaremos de una enfermedad de Parkinson. Todas estas características que os pongo aquí nos hace sospechar que no sea una enfermedad de Parkinson. Fijaos, que empiece en el hemicuerpo inferior o sea exclusivo del hemicuerpo inferior, que las caídas y la inestabilidad sean tempranas o que la enfermedad progrese de forma rápida, que tenga una mortalidad muy rápida, en menos de 6 años, que eso es más típico de una PSP o de una atrofia multisistémica, que no responda o que responda muy mal a la levodopa. Tampoco es característico de un Parkinson, que presente signos disautonómicos, signos cerebelosos o demencia precoz, que eso es más característico de un Levy, como veremos después. Fijaos, también parálisis supranuclear de la mirada también no es característico de un Parkinson, por lo menos de inicio, ¿sí? Bien, vamos con la PSP, la primera de las enfermedades. Y fijaos, solo nos tenemos que acordar de dos cosillas muy fáciles de aquí, que es una patología que evidentemente puede cursar con síndrome de Parkinson, pero lo característico de esto es que hay una oftalmoplegia que nos impide llevar la mirada hacia abajo, ¿sí? Bueno, hay una parálisis de la mirada vertical y no podemos ver a la PSP que tenemos abajo, ¿sí? No podemos ver a esa PSP, acordaos del dibujo que tenéis en el libro, para poder ver hacia abajo. ¿Y qué más hay? Pues fijaos, rigidez histónica de cuellos y tronco superior, hay retrócolis, tortícolis, sí, es a veces muy dolorosa, estas distonías muy fuertes en cuello, también es característico de esta patología, estamos como rígidos de cuello para arriba y no podemos mirar para abajo. ¿Y qué pasa? Que nos caemos de forma precoz, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que era tardía, ¿os acordáis? ¿Y hacia dónde nos caemos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás, sí, en la PSP nos caemos hacia atrás. Bien, atrofia multisistémica. Y de aquí hay muchos nombres y muchas clasificaciones, pero solo nos tenemos que acordar que hay tres tipos, de las cuales una cursa con más síntomas de Parkinson, pero con caídas precoces, otra cursa con síntomas de Parkinson, pero con afectación cerebrosa, es decir, ataxia de la marcha, y otra cursa con síntomas de Parkinson y afectación autonómica, que es el síndrome de Shay-Drager. Entonces, ¿qué encontraremos? Pues hipotensión arterial, incontinencia urinaria, cualquiera de estas cosas, trastornos de la temperatura, etc. Vamos con la demencia por cuerpos de Levy. Y fijaos, es una demencia de inicio, ¿sí? A diferencia del Parkinson, que es más tardía. Pero aparte de eso,
esta demencia tiene una característica muy clave, ¿sí? La fluctuación. Es decir, un día, pues el paciente no sabe ni dónde dejó, o sea, no sabe ni cómo agarrar un móvil o cómo agarrar un ordenador, cómo usar un ordenador, pero al día siguiente se acuerda perfectamente. Por eso digo que va fluctuando día a día. Y fijaos, también va a tener, como todas estas, parkinsonismo y alucinaciones visuales. Y si os fijáis, o si os acordáis un poco de psiquia, poníamos en una balanza, o de neuro también, poníamos en una balanza, por un lado, las alucinaciones visuales, que era un exceso de dopamina, y por otro, el Parkinson, que era una depleción, un déficit de dopamina. Por lo tanto, ¿cómo vamos a tener alucinaciones visuales y parkinsonismo? Bueno, no se sabe muy bien, pero eso es una clave, ¿no?, que nos dice que estos pacientes, si lo queremos tratar con neurolépticos, sus alucinaciones visuales, pues no nos va a ir bien, porque se va a parkinsonizar mucho, ¿sí? Bien, la degeneración corticobasal es la última que vamos a ver aquí. Y fijaos, aquí solo tenemos que acordarnos de la palabra clave, la mano torpe o alienígena, así que es una apraxia idiomotora, así al fin y al cabo es lo que es una mano torpe. Es decir, que aunque la idea, aunque nos digan, coge ese papel, aunque tengamos la idea en nuestra cabeza, nuestro cerebro no puede procesar toda la información para mandársela a nuestros músculos de la mano y que podamos coger ese papel. ¿Entendéis? Nosotros sabemos que tenemos que coger ese papel, pero nuestros músculos no mandan a nuestro brazo, o sea, nuestro cerebro, perdón, no le manda a nuestro brazo que coja ese papel. Eso es una praxia, al fin y al cabo. Y fijaos que es un parkinsonismo que en general veíamos que los que eran atípicos solían ser bilaterales, pero este, si os fijáis, es asimétrico y unilateral, como el Parkinson. Esto no lo han preguntado, lo han dejado caer en algún mir, pero bueno, si os suena, perfecto, ¿sí? Y fijaos, aquí os dejo, como en casi todas mis clases de diagnóstico diferencial, un cuadro resumen con lo principal que tenéis que saber de estas patologías. Le podéis hacer pantallazo o me lo podéis pedir al correo sin ningún problema. Y bien, 2019, este año, fijaos, deterioro cognitivo, alucinaciones visuales, Parkinson y mala tolerancia a neurolépticos, demencia por cuerpos de Levy, clarísima. Del 94, para que os acordéis. Fijaos, mano alienígena, ya vamos a corticobasal, pero fijaos lo que os decía, parkinsonismo rígido cinético de un hemicuerpo, ¿sí? Para que os acordéis un poco que también se podía dar solo en, bueno, que es más característico de un hemicuerpo, ¿sí? Bien, esto es todo. Os dejo ahí mi correo para cualquier duda que tengáis, de verdad. Y nada, mucho ánimo a todos y muchísima fuerza.